Bien, como ha dicho antes Pedro, lo que os voy a mostrar ahora es algo relacionado con el calzado. En realidad este es un estudio no realizado aquí en la facultad, sino hace unos años en el Instituto de Biomecánica de Valencia, y en concreto es una parte de mi tesis doctoral que no fue publicada y que, dándole vueltas y haciendo una revisión bibliográfica, vi que no se había publicado nada relativo a esto en los últimos años y decidí pues sacarlo adelante. Tanto es así que va a ser publicado en un monográfico de una revista de estas JCR, que es el Sport Biomechanics, y que la semana pasada no tiene una aceptación definitiva a este tema. Bueno, vamos a ver. Desde que en la década de 1970 empezó el estudio biomecánico del calzado deportivo, pues básicamente casi todos los estudios se han ido centrando en cuestiones fundamentalmente relacionadas con las lesiones, rendimiento y ya más recientemente aspectos relacionados con el confort, de lo que hemos hablado antes, ¿no? En el caso concreto del tenis, los primeros estudios hacían referencia a cómo intentar prevenir sus lesiones y existen distintas estadísticas, ¿no? Algunas 10 publicadas a nivel internacional, y por ejemplo si dividimos el porcentaje de lesiones en función de la parte del cuerpo que analicemos, podemos ver que más de la mitad, si sumamos miembros inferiores y raquis, supone siempre en todas las estadísticas más de la mitad de las lesiones que reportan los tenistas. Resulta curioso que así las cosas, y sabiendo que el calzado, o así eso lo dice tradicionalmente en la literatura, puede disminuir o aumentar, bueno, si el calzado no está bien diseñado en cuanto a cuestiones relacionadas con fricción, amortiguación y control de movimientos, puede aumentar el número y severidad de lesiones. Resulta que cuando uno analiza los artículos relativos al tenis, no más del 15% de las publicaciones hacen referencia o están centradas en el calzado y o pavimento, ¿no? Lo cual es una cosa bastante curiosa cuando observamos que pues, es casi testimonial el porcentaje de publicaciones que hacen referencia a este equipamiento deportivo, cuando pueden influir en más del 50% de las lesiones que reportan los tenistas. Bien, para hacer un estudio biomecánico del calzado de tenis, lo primero que hay que saber, o lo primero que hay que intentar hacer es reproducir bien el gesto técnico. Esto lo puedes hacer directamente en la pista, lo cual tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, sobre todo a la hora de decidir o de captar bien el movimiento y luego poder analizarlo. O si no, puedes intentar simularlo en laboratorio. Para intentar simularlo en laboratorio, pues lo primero que hay que saber es qué tipo de desplazamientos y de movimientos se realizan en tenis. Para ello, posiblemente el estudio de más referencia, ya hace unos añitos, ¿verdad? Y además comparando distintos niveles de rendimiento, pues podemos ver los distintos tipos de movimientos que hacen los tenistas en general, ¿no? Resulta curioso, por ejemplo, ver que la gente que es de carácter aficionado, cuando está jugando al tenis, pues casi tres cuartas partes del tiempo básicamente está caminando, ¿no? Bien, en cualquier caso, el movimiento más específico para el tenis, y así casi todos los estudios se han centrado en él, son los desplazamientos laterales con cambios de dirección y sentido, que estarían incluidos en estas dos, que sería la carrera y los saltitos. Bien, a pesar de la gran importancia que tiene este movimiento en el rendimiento, la realidad es que hasta la fecha no se ha publicado ningún artículo que indique el efecto que el calzado tiene sobre el rendimiento de ese tipo de movimientos, ¿no? Y especialmente relacionado con el control de la pronosupinación. De manera que casi todos los estudios relacionados con la pronosupinación están orientados a la prevención de lesiones. Ese fue el motivo por el que el estudio en este caso se focalizó en ver el efecto que tenía el control de la pronosupinación en la velocidad de desplazamiento en este tipo de desplazamiento, ¿verdad? Porque queda claro que cuando uno juega al tenis lo que quiere es ganar. Entonces vamos a ver si el calzado, si somos capaces de decirle algo que le ayude a seleccionar un calzado que le permita ser un poquito más rápido en este tipo de desplazamientos. Así las cosas, se selecciona una muestra de 10 calzados existentes en el mercado, representativos, y que estaban distribuidos tanto en gama media, alta y baja. Se mide una serie de variables de carácter físico que están indicadas ya en la bibliografía, de la entresuela, suela y plantilla, aspectos relacionados con la flexibilidad, la altura de la entresuela, los diferentes estabilizadores y el peso, pues porque es sencillo de medir. Participaron una serie de tenistas con un pie de carácter normal. El estudio se realizó, en este caso en el Instituto de Biomecánica de Valencia, consistía en un desplazamiento lateral en el que el sujeto hacía un cambio de dirección, apoyaba el pie sobre una plataforma dinamométrica y simultáneamente se estaba grabando con cámara de vídeo.
la sesión de medida, como podéis imaginar, era una sesión tipo, donde existía un calentamiento. Bueno, los sujetos, para poder hacer este tipo de estudios, lógicamente llevaban una serie de marcadores que permitían identificar los segmentos corporales para conocer su movimiento. La plataforma de fuerza, lógicamente, nos daba no solamente los valores de fuerza, sino también la variable clave en este estudio, que era el tiempo de apoyo. A partir de ahí, bueno, pues una sesión en la que se colocaba el modelo, calentaban, de forma general, lo específico, lo hacían el gesto con los 10 modelos de calzado seleccionados, y todo ello con unos descansos suficientes para garantizar que no existía fatiga desde el principio al final, y por supuesto con aleatorizado o randomizado cuando se utilizaban los modelos. El instrumental, yo lo he dicho antes, 2 cámaras, modelo de Bogan, plataforma de fuerzas, tratamiento de datos. Lo primero, y tras determinar la normalidad de una elasticidad con detenimiento de utilizar técnicas paramétricas, un análisis de variante para ver si existían diferencias, si el calzado proporcionaba, las variables analizadas eran calzado dependientes, es decir, que con cada calzado esas variables tenían un comportamiento diferente, y finalmente correlaciones para ver especialmente si el tiempo de apoyo, que era la variable de rendimiento, correlacionaba con las variables de interés del calzado. Resultados. Vale. Aquí tenemos un poquito las características dimensionales y mecánicas de los 10 modelos de calzado, desde el número 2 hasta el 10, la dureza de la entresuela de la suela de la plantilla, flexibilidad en grados, la altura de la mediasuela o entresuela del talón y el peso del mismo. Bueno, en el caso de la articulación subastragalina, el movimiento de supinación mostró tener 2 picos. Tenemos aquí para cada uno de los calzados ordenados de menos supinación a más supinación y agrupados por grupos homogéneos. Primer máximo de supinación, segundo máximo de supinación. Y en cuanto a las variables cinéticas, la que más nos interesaba era el tiempo de apoyo. Podemos ver entonces la media y la desviación típica, desde la que más rendimiento permitía, la que permitía hacer el movimiento más rápido, a la más lenta de ellas. Finalmente, al correlacionar la variable de rendimiento, que sería el tiempo de apoyo, con el resto de variables cinemáticas y características dimensionales y físicas del calzado, nos encontramos con que existía una correlación significativa, positiva, entre los valores de supinación y el tiempo de apoyo, de manera que aquellas zapatillas que supinaban más tenían mayor tiempo de apoyo, aquellas zapatillas que supinaban menos tenían menor tiempo de apoyo. Y otra serie de correlaciones que me voy a pasar rápido porque son menos interesantes y con justitos de tiempo. Pasando por lo tanto un poquito a la discusión, podemos encontrar que el movimiento de supinación se ve afectado por las distintas características, con las siguientes características del calzado. Estos son resultados del estudio: grosor de la entresuela, a más grosor más supinación; dureza de la entresuela, a menos dureza más supinación; flexibilidad, a menos flexibilidad más supinación; rigidez de la talonera, a más rigidez menos supinación. Y esto básicamente coincide con casi todo lo que decía la evidencia. Esto no era nada, digamos, novedoso, pero sí que nos daba la seguridad de que todas las cosas están en consonancia con lo que la bibliografía venía. Hablando de rendimiento, existen, repito, muy pocos estudios que analizan el rendimiento del calzado en distintas modalidades, y los pocos que hay básicamente los podemos ver resumidos aquí. Esto, por ejemplo, es con botas de fútbol, baloncesto, tenis y un salto vertical con zapatilla de carrera. Vemos que, según los distintos estudios, las zapatillas pueden afectar al rendimiento entre un 1%, ¿vale? El estudio que menos indica, esto era carrera, esto era salto, y hasta un 9%. En el presente caso, en el presente estudio, desde la mejor a la peor zapatilla había una diferencia aproximadamente del 8-25% en el rendimiento. ¿Bien? De manera que la conclusión final, o más importante de este estudio, vendría a decir que el calzado que controla bien el movimiento de pornosupinación, en este caso el de supinación, hace que el tiempo de apoyo en los desplazamientos laterales sea menor, y en consecuencia que el movimiento sea más rápido, por lo tanto aumente el rendimiento. ¿Bien? A la vista de esto, y aquí para a lo mejor generar cierto debate, si es que nos queda tiempo para ello, me gustaría mostrar esta zapatilla, ¿no?
que además esto es tierra batida, que es el tipo de pista de tenis con menor coeficiente de fricción, es decir, que más permite el desplazamiento lateral y la superficie que menos lesiones reportan los tenistas cuando juegan en ella, ¿verdad? Y nos encontramos con que este tipo de calzado incumple, podemos discutirlo si queréis, los criterios que la bibliografía tradicional está hablando de cómo debe ser un calzado para jugar a tenis, porque esto es blando, esto es alto, esto parece ser que no es lo mejor para prevenir lesiones, y a raíz de este estudio también sabemos que no es lo mejor para hacer los movimientos rápidos. Esto es más curioso todavía cuando uno descubre que textualmente el entrenador de este tenista habla de que es un problema debido a una hiperpronación y que tendrá que acostumbrarse a vivir con ella de por vida. Y esto además lleva años, ¿de acuerdo? Nada más. Ahora si queréis entramos.